este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Cuando oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a los apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará al Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y se agregaron a los creyentes. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Discípulos, activados para permanecer en la doctrina. Muy buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a Iglesia Lluvias de Gracia. Si usted es primera vez que nos visita, le esperamos siempre aquí. Esperamos que se sienta como en su casa, y a usted que nos está viendo en línea, esperamos que continúe nuestra sintonía y esperamos que todos seamos bendecidos. Quiero contarles que esta mañana vamos a hablar cómo Dios es tres personas. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cómo el Padre, el Hijo, Espíritu Santo están para bendecirnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es bendecido porque Dios está en nosotros. ¿Y cómo dice la Biblia esto? Todo lo que vamos a ver está inspirado en la palabra de Dios. En San Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. La Trinidad es un misterio. ¿Cómo es que Dios es trino? Hay veces no lo podemos entender, nuestra mente es muy pequeña para entenderlo, pero más o menos podríamos ver una ilustración como el agua. El agua puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y siempre sigue siendo agua, ¿verdad? Pues igualmente Dios se manifiesta en cada uno de nosotros por medio de el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver cómo es que Él se manifiesta. Dios se revela como Padre en el Antiguo Testamento. La manera de manifestarse como Dios fue principalmente como Padre, para posteriormente manifestarse como Hijo y Espíritu Santo. El Padre se revela en su palabra de la siguiente manera. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento, por medio del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí? Entonces ahí Dios los dio los 10 mandamientos. Ahí se estaba revelando como Padre. En Éxodo 21 y 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se revela al hombre y se presenta como Dios por medio del Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Dios se revela cuando estaban bautizando a Jesús. Dice en Marcos 9:7: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este era el Padre, fíjense: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces Dios se revela en el Nuevo Testamento. Y por cierto, todos nosotros debemos ser bautizados en agua en algún día. Si usted es nuevo en la fe, debe bautizarse en agua un día. Ahora, Dios también se revela como Hijo.
¿Cómo se revela a Dios como hijo en el Antiguo Testamento? Bueno, fíjense que cuando en el Antiguo Testamento habla de el ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesús mismo. Dios se revelaba a través de los profetas y anunciaba en el Antiguo Testamento la venida del Hijo de Jesús. Entonces siempre los profetas estaban anunciando que Jesús iba a venir, y Jesús vino. Entonces todas las profecías del Antiguo Testamento se refieren a Jesús. Ahora, fíjense que Jesús se revela a la humanidad por varios medios. Jesús se revela por medio de su nacimiento. Cuando pasamos Navidad y que estamos celebrando Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces en Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde que fue engendrado se estaba llamando Hijo del Altísimo, o sea, Dios mismo. Entonces Dios se revela a nosotros por medio de la Navidad y también por medio de su bautismo. Cuando Jesús bajó al río Jordán a bautizarse, dice en Mateo 3:16 y 17: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces usted debe irse preparando, porque si Jesús se bautizó, usted también debe de bautizarse en agua. Entonces el Espíritu Santo descendió como paloma, y la voz del Padre viene desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado. Entonces en el bautismo de Cristo vemos a los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús que se está bautizando, el Padre que habla de una voz en la nube, y una paloma que representa al Espíritu Santo. Pero ¿cómo más Jesús se manifiesta a nosotros? Por medio de cumplir su ministerio. Juan 14:16 y 17 dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fíjense, entonces Jesús, su ministerio fue que Él se iba a ir, pero nos iba a dejar al Espíritu Santo. Qué lindo, porque ahora cada uno de nosotros podemos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, ¿de qué otra manera se revela? Ya vimos cómo se nos revela el Padre, cómo se revela el Hijo, pero ahora, ¿cómo se nos revela el Espíritu Santo? En la creación. Fíjense que en la creación dice que el Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas. Luego, en el Antiguo Testamento también se afirma que el Espíritu Santo venía de manera ocasional. Fíjese que venía de manera ocasional sobre algunas personas, sobre algunos profetas, cuando vino sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre Débora, sobre David. Era ocasional que venía. Entonces no todos tenían la oportunidad de tener al Espíritu Santo dentro que les hablara. Por eso había que estar buscando un profeta al que Dios le hablara. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene para morar permanentemente en todos nosotros. Y entonces el Espíritu Santo se puede revelar y tener algunas funciones para con nosotros. En esta mañana, cuando estemos ministrando, vamos a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo porque eres nuevo, eres recién convertido, vamos a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo para que tú puedas tener esa llenura en tu vida. ¿Por qué? Porque nos conviene ser bautizados no solo en agua, sino en el Espíritu Santo. Porque
¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos indica de dónde procede Él mismo. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de Jehová, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo procede del Padre y da testimonio de Jesús. En Juan 16:28 también dice: salí del Padre, dijo Jesús, y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Ahí vemos otra vez la Trinidad. Jesús y el Espíritu Santo proceden del Padre y son uno. Pero cuando Jesús deja la tierra y se va, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Entonces, si nosotros siempre queremos estar como Jesús, con Jesús como anduvieron sus discípulos con Él, lo podemos hacer porque es teniendo al Espíritu Santo entre nosotros. Saben, yo creo que nosotros vivimos en la época más linda de todo el Evangelio. Si miramos toda la historia del Evangelio, antes de que viniera Cristo era un misterio oculto, no se sabía, pero ya nosotros vimos que Cristo murió, que somos salvos por sus pecados. Entonces ese misterio fue revelado. Vivimos en la época de la gracia. Entonces es una época muy linda para vivir porque han sido revelados muchos misterios. Ahora, ¿qué más? El Espíritu Santo da testimonio. Juan 16:18-14 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo testifica de Jesús y lo presenta ante el no creyente, convenciéndole de su necesidad de pecado. Si tú tienes un familiar, alguien que tú quieras que reciba a Cristo, pero no quiere, tú tienes que decirle: Espíritu Santo, convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Qué más hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos da poder. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo va a venir y nos va a bautizar. Tú vas a ser bautizado en agua y vas a ser bautizado en el Espíritu Santo, y tener al Espíritu Santo te va a dar una felicidad. Saben, el Espíritu Santo es como, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, es como una pequeña voz adentro, un dulce susurro del Espíritu Santo, una voz interna del Espíritu Santo dentro de nosotros. Puede salvarnos, puede cambiarnos la vida. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ciertos cambios empiezan a pasar. Me contaba una hermana que nadie era cristiano en su familia, pero cuando ella recibió a Cristo, dice que dijo: le voy a ir a decir a mi mamá, porque mi mamá se va a enojar mucho. Tal vez a ti te está sucediendo lo mismo, que estás empezando tus pasos en la vida cristiana y tienes temor de decirle, pero algo sucede cuando uno recibe a Cristo. Dice que ella fue con su mamá y la mamá, desde que la vio, le dijo: mamá, te tengo que decir algo. Y la mamá le dijo: no me digas que te volviste evangélica. Le dijo la mamá, porque había visto algo en su rostro. Otra persona me contaba que cuando recibió a Cristo, se le quitó instantáneamente el deseo de fumar y de tomar y de hacer cosas malas, pero no, y de decir malas palabras. Pero esta persona no sabía por qué. Porque ahora no quiero decir malas palabras, porque no me dan ganas de fumar y de tomar. Ese deseo se le quitó. Pero aún así, aunque uno haya recibido a Cristo, necesita
la unción del Espíritu Santo. Esta mañana, en unos minutos, tú vas a pasar aquí al altar y vamos a ministrar. Tú vas a levantar las manos y vas a empezar a hablar tus lenguas y vas a recibir un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe un poder, una unción sobrenatural, recibe unos dones, los dones del Espíritu de discernimiento empiezan a trabajar en la vida de uno. Y muchas veces esta pequeña voz interior es más importante que nuestros pensamientos y que nuestra lógica. A veces es un pequeño susurro. Fíjense que una persona me contaba lo siguiente. En cierta ocasión, esta persona había trabajado por mucho tiempo en una empresa y entonces fue despedida injustamente y no le dieron ninguna de sus prestaciones. Pero todos le decían: pon una demanda, pon una demanda, pon una demanda. Y es lo que lógicamente todos, lógica y legalmente deberían de hacer. Pero ella escuchaba ese susurro pequeño del Espíritu Santo, esa voz interior, y ella dijo: no voy a demandar. Al tiempo, unos cuantos años después, el dueño de la compañía lo llamó para decirle: mire, quédese con el negocio. Y ella se quedó con ese negocio. Fíjense, ni siquiera se lo vendió, solo se lo dio y se quedó con ese negocio. Muchas veces el Espíritu Santo te va a ordenar que hagas algo y es una voz allá adentro muy pequeña que te dice: no lo hagas. A ti, padre, te puede estar diciendo: sé mejor esposo, sé mejor esposo. Bueno, y tú puedes decir: no, pero si yo soy buen esposo. Pero el Espíritu Santo: sé mejor esposo, yo sé porque te lo estoy diciendo. Bueno, entonces ven, el esposo va a comprar unas flores, le lleva unos chocolates y le dice: mira, yo te quiero. Y entonces, bueno, eso cambia algo dentro de la esposa. El Espíritu Santo nos puede decir: mira, sé mejor hijo, sé mejor papá, sé mejor papá, y sé mejor papá, sé mejor mamá. Entonces nosotros venimos, apagamos la televisión, apagamos el celular y nos dedicamos a nuestros hijos. El Espíritu Santo, esa voz del Espíritu Santo adentro te puede estar diciendo: mira, es por aquí, no hagas eso. Fíjense que conocí a una mujer que no estaba casada y ella pues deseaba casarse, quería tener su esposo. Bueno, entonces en su trabajo el Espíritu Santo le decía: invita a esta persona, invita a esta persona, y nunca lo invitaba. Invita a esta persona a la iglesia y nunca lo invitaba. Un día, llegó alguien a la iglesia y esta señorita se casó. Pero entonces, cuando ella estaba pasando por la iglesia, vio que estaba un diácono. Y este diácono era aquel joven a la que ella nunca había invitado para venir a la iglesia. Y cuando lo vio: ¿usted qué hace aquí? Y ella, el Espíritu Santo le dijo: yo te dije que lo invitaras a la iglesia y nunca lo invitaste. Entonces ella venía con su esposo y su esposo se saludó con este joven al cual ella nunca había invitado. Y entonces le dice a ella: ¿y ustedes se conocen? Y entonces le dice el diácono: sí, él me trajo, yo lo traje a él a la iglesia. El esposo de ella le dijo: sí, él me trajo a mí a la iglesia. Hay veces el Espíritu Santo te va a guiar a hacer algo y tú dices: no, es que esto no es con lógica, esto no es lógica, esto no tiene razón de ser, pero eso va en tu favor. Me supe de una persona también que él era jefe en una empresa y entonces alguien que estaba abajo en la escala de él se equivocó, se confundió, hizo una equivocación muy grande. Y entonces él se dio cuenta del error y le dijo: mire, lo vamos a solucionar. Y legalmente él le ayudó a solucionar el problema en vez de poner de queja con el otro jefe y despedirla. Bueno, más adelante esta persona, que era el jefe, que fue misericordioso con esta persona que había cometido un error,
iba a poner una empresa y necesitaba importar ciertos productos y necesitaba colocarlos. Entonces le dijeron, mire, estos productos los únicos que se los puede comprar es aquella compañía. Entonces cuando él, bueno, voy a hablar a esa compañía. Cuando él fue a hablar a esa compañía, resulta que la jefa de compras de esa compañía era esa persona a la que él había tenido misericordia. ¿Y sabe qué? Le dijo, claro que sí, vamos a comprar sus productos porque yo lo conozco y los vamos a establecer. Sabes, José, cuando José tenía enfrente a sus 11 hermanos, ellos le habían hecho mal. José estaba, dice la Biblia, que él estaba batallando en su corazón porque se acordaba cómo ellos lo habían metido al pozo, cómo lo habían metido a los madianitas, cómo él había sufrido tanto. Él había pasado en la cárcel mucho tiempo y ahora los tenía a ellos humillados aquí, pidiéndole perdón, y ellos no lo reconocían. Ahora ellos tenían hambre y él era el jefe de la bodega. Y entonces dice que él luchó en su corazón, no aguantó y dice que se fue para atrás, se salió del cuarto y dice la Biblia que lloraba tanto, tan recio, que en todo el palacio se podía escuchar los gritos de José, arrepentido o tal vez redarguido, triste o tal vez perdonando a sus hermanos. Y cuando tuvo a sus hermanos enfrente, los pudo haber mandado a la cárcel, los pudo haber matado. Él era el segundo del faraón y él dijo, los perdono, hermanos, ustedes me hicieron mal, pero les dijo, no os pese haberme vendido porque para salvación fue esto. Y dice que ellos lloraban, ellos se pusieron pálidos, se pusieron con mucho miedo porque decían, este es José al que le hicimos tanto mal. Pero tal vez tú ahora vas a tener la oportunidad de perdonar a alguien que te ha hecho mucho mal. Vas a tener la oportunidad de perdonar a algunas personas que te han hecho mal, que te han herido. Tal vez te han herido tus padres. Muchas veces las personas que están más cerca de nosotros son las que nos hieren. Las personas más cercanas, nuestros amigos más cercanos, nuestros familiares más cercanos son los que nos han herido. Tal vez a ti te ha herido tu mamá. Tal vez tu papá te decía, no, yo ya no te quería porque eras el cuarto de la familia. Yo a ti no te quería porque eras mujer. Yo a ti no te quería porque ya eras el quinto, ya no quería otro embarazo. Pero tú no estás obligado a vivir conforme a las palabras que te dijeron tus padres, conforme a las palabras de esas personas que te humillaron y que te dijeron malas cosas. Tú estás obligado a vivir a lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Tú tienes que vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice que tú eres. La Biblia dice que tú eres un hijo amado, que te ama, que tú eres precioso, que tú eres preciosa, que tú vas a vivir, que tú vas a ser grande. Tú no debes de escuchar y recordarte de esas palabras y vivir conforme a ellas. El Espíritu Santo te va a ayudar y te va a ir guiando por donde debes de ir. Quiero contarles que en una ocasión yo vivía en un apartamento que necesitaba vender para comprar el terreno donde ahora vivo. Y yo estaba atemorizada, tímida. Eso era algo nuevo para mí, no sabía qué hacer. Y había una voz adentro que me decía, ofréceselo al vecino de la par. Y con mucha pena y vergüenza, porque nunca le había hablado yo, obedecí la voz del Espíritu y fui y le dije, mire, ¿usted no quiere comprar mi apartamento? No, me dijo. Y yo me sentía avergonzada. Dije, como yo no soy de eso de ventas ni nada, entonces yo no sabía y me sentía avergonzada. Pero ¿saben qué? Esta persona le contó a otra que me compró el apartamento. ¿Y saben qué? Me compró el apartamento y luego me dijo, mire, pero yo no tengo todo el dinero. Yo se lo puedo pagar, pero se lo puedo pagar a plazos. Y yo, ¿qué hago, Espíritu Santo? Sí, me dijo. Y me lo compró y me lo pagó a plazos como por un año. Pero hay veces no le daba el dinero a su sobrino y ella me decía, aunque no me lo haya dado, yo le vengo a dar la mensualidad porque aunque no le quiero quedar mal. El Espíritu Santo va a guiar tus pasos. Saben, yo les cuento cuando en un año nuevo, cuando salimos de aquí de la iglesia para recibir el año nuevo de rodillas, teníamos otros planes, pero yo oí una voz interna del Espíritu Santo que me dijo, vete a la casa de tus padres.
Y me fui y ahí estaban mis dos papás solitos, sentados, ya estaban acostados. Yo los fui a levantar, vénganse, es año nuevo, vénganse. Y nos fuimos a la sala, al comedor. No teníamos nada que comer porque no habíamos planificado nada, no eran los planes. Y mi papá me dijo: ¿cómo la quiero? Usted siempre está con nosotros. Gracias por venir. Yo no sabía que dentro de 14 días mi papá iba a sufrir un ataque al corazón y se fue con el Señor. Si yo hubiera oído la voz normal, yo no hubiera ido ahí, pero escuché una voz del Espíritu Santo que me dijo: ve con tu papá. Estaba escuchando a un hermano que dice que a las 4 de su papá estaba malo, pero no tan malo, y dice que a las 4 de la mañana el Espíritu Santo: ve a visitar a tu papá. Y dice que fue a visitar a su papá y el Espíritu Santo le dijo: no te vayas, quédate con él. Y dice que pasó 4 horas, pasó hablando con su papá, y ya antes de irse dice que le dijo: hijo, no me puedo sentir más orgulloso de ti. Tú siempre oras por mí. Le dijo: ahora déjame que yo ore por ti. Y el papá oró por él. Y dice que el papá oró por él y le dijo: hijo, te amo. Y luego él le dijo a su papá: papá, yo te amo. Y dice que a las horas de eso el papá se fue con el Señor. Mire, cuando usted oye la voz del Espíritu Santo, su vida va a cambiar. Usted necesita oír ese dulce susurro del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ministrar en unos minutos el Espíritu Santo, porque tú necesitas que el Espíritu Santo te guíe. En cierta ocasión, en el año 1914, mi esposo sintió del Señor que mi papá predicara aquí en la iglesia una serie de 6 semanas acerca de la gracia. Mi papá le encantaba predicar acerca de la gracia. En noviembre de 1914 mi papá predicó aquí 6 semanas acerca de la gracia de Dios. Fue como que hubiera dejado escrito, plasmado, grabado lo que era la teología de la gracia. Y el 15 de enero él estaba partiendo con el Señor. Entonces va a haber cosas. El Espíritu Santo tal vez ahorita te está hablando, te está moviendo, haz aquí, haz allá, y tú dices: no, esto no es lógico, esto no es lo que yo quiero hacer. Tal vez el Espíritu Santo te está diciendo: mira, vas a hacer aquí, vas a hacer allá. Tú necesitas incrementar tus ventas. El Espíritu Santo te va a guiar. Como recuerdo que aquí en la iglesia había un hermano. Él se llamaba Humberto Abril. El trabajo de él era encargarse del avión presidencial en ese tiempo. Y una vez él le vino a contar a mi papá: fíjese que no sabemos qué hacer con el avión presidencial porque tiene una falla que no se la encontramos. Vamos a tener que mandarlo a Israel o va a ser muy cara la reparación. Pero una noche, él era un hombre ungido por el Espíritu Santo, y una noche en sueños el Señor le enseñó la pieza del avión presidencial, el motor, y cuál era la pieza que estaba dañada. Y entonces el otro día él llegó y les dijo: miren, ya sé qué es lo que tiene el avión presidencial. Y entonces mandaron a comprar esa pieza y sirvió, y el Espíritu Santo lo guió para que ese avión se arreglara con poco trabajo. Así el Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás teniendo problemas de rebeldía con tus hijos? El Espíritu Santo te va a tener que decir. Tal vez estás teniendo problemas, que tus hijos están rebeldes, sacan malas notas y quieren hacer cosas que no corresponden, y tú dices: sí, les voy a pegar, les voy a negar las salidas. Y el Espíritu Santo te dice: no, escucha a tu hijo, mira qué tiene, siéntate con él. Y tú dices: no, es que en mi tiempo mis papás hubieran eso hecho. Pero el Espíritu Santo te dice: no, mejor habla con él, platica con él, mira qué le está pasando. Mira, el Espíritu Santo puede hacer tantas cosas por tu vida si tú solamente escuchas ese dulce y apacible susurro del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Tienes que tomar tiempo para escucharlo. Hay veces nosotros hablamos y queremos decir y escuchamos más a nuestro amigo, a nuestra esposa, a nuestro esposo,
Pero sabes, si el Espíritu Santo te está diciendo que tú vas a hacer algo, que tú vas a hacer cosas grandes, que Dios te va a dar, mira, ni aunque tu pastor te diga que eso no te va a suceder, si el Espíritu Santo te está diciendo te va a suceder. Aunque tu esposo y tu esposa te digan al oído cosas negativas que vayan a derrotar tu vida, pero si el Espíritu Santo a ti te está diciendo yo te voy a ayudar, no creas a esa palabra. Tú no tienes que vivir conforme a las palabras negativas que otras personas han dicho de ti. Tú tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Que el diablo no puede conocer tus pensamientos, porque el diablo no es ni omnisciente, omnipresente, ni omnisapiente. Él no tiene esas cualidades de Dios. Pero el diablo sí puede escuchar tu voz, y cuando escucha tu voz, tú le das la legalidad para poder hablar cosas negativas y para hacer cosas negativas en tu vida. Porque si tú dices estoy triste, estoy deprimido, no sirvo para nada, yo nunca voy a hacer nada, yo he pecado y no sirvo para nada, el diablo sí sabe esas palabras, eso sí las captó y va a hacer que esa profecía para ti mismo se cumpla. Pero si tú escuchas la profecía de Dios, y sabes algo, el cerebro no tiene la capacidad de saber si lo que tú estás diciendo es verdad o es mentira. No, el cerebro no sabe si es verdad o es mentira. El cerebro obedece a tus palabras. Entonces cuando tú dices una verdad, entonces todo tu cuerpo se condiciona, porque dice la palabra que el poder está, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces he ahí lo importante de que tú confieses. Si tú has venido triste, derrotado, deprimido, angustiado, con problemas de una enfermedad, problemas económicos, mira, si a ti te han dicho mira, va a tener cáncer, tú di yo no voy a tener cáncer, yo no tengo cáncer, yo no tengo eso que me están diciendo, yo no tengo aquí. Vas a seguir los procesos médicos, pero vas a decir yo reprendo esa enfermedad. Y si te van a decir tu matrimonio se va a destruir, no, mi matrimonio no se va a destruir. Tus hijos se van a perder, no, mis hijos no se van a perder, porque tú no vas a vivir de acuerdo a las palabras negativas. No tienes que vivir de acuerdo a las palabras negativas que te dijo papá, mamá, esa gente que no te quería. Tú vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que tu mujer es una princesa, que tu hombre eres un príncipe, eres un rey, eres un hijo de Dios. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.